La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el documento final sobre la Agenda 2030, el cual incluye y describe a la perfección un conjunto de 17 objetivos que integran 169 metas que buscan mejorar las condiciones del medio ambiente, la economía, la sociedad y la política, todo en una misma esfera, sin dejar las posibilidades atrás y perdidas de generaciones futuras. Además, dentro de esta agenda se busca concluir con tareas que la humanidad dejó pendientes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estas, encontramos actividades como el fin de la pobreza, erradicación del hambre, entre otros flagelos sociales. Pero en el contexto actual, para muchos se han oscurecido estas esperanzas más de lo que habíamos pensado. Incluso se oscurece la posibilidad de lo que habíamos prometido y firmado conseguir para antes del 2030. Pues el contexto actual descrito por una crisis pandémica deja en total suspenso cualquier esfuerzo político, social y económico que no vaya enfocado en paliar la crisis del COVID-19. En lo que ha pasado el tiempo, aún no sabemos si a largo plazo podremos gozar de una mejor y más sana calidad de vida. Si es que en algún momento podremos hacer algo para paliar la crisis que deja atrás sin perjudicar a nuestras generaciones futuras. E incluso, si es que algún día el COVID-19 será un simple recuerdo amargo para nuestras generaciones futuras. Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy nos hace dudar de la magnitud de los efectos de este virus en los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, la incertidumbre nos arropa bastante. Pero gracias a nuestra amada Asociación de Estudiantes de Economía de la UAS, ASOECO, y la disposición y esfuerzo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UAS y nuestra Escuela de Economía, contamos con el placer de poder ser partícipes de esta magnífica conferencia titulada Impacto de la crisis del COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana. Reciban todos ustedes, estudiantes, maestros, autoridades administrativas y público en general, un saludo fraternal de la ASOECO y de quien les acompañará durante este acto, Richard Lugo. Cedemos el primer espacio de este evento a la distinguida presidenta de la ASOECO, Lisleida Martínez, para dar la bienvenida a esta magnífica conferencia. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si me escucho? Liz, se escucha, todo bien. No, no me escucho. Se escucha bien, Liz. Liz Leida, te estabas escuchando, ¿eh? Creo que tuve problemas de visión, ¿verdad? Sí, se oye bien. Ok, disculpen, ustedes saben que no podemos controlar a Claro y a su internet. Señores, bienvenidos de nuevo a esta conferencia. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a nuestros maestros, a nuestra comunidad universitaria y a todo el público en general que nos acompaña de parte de la Asociación de Estudiantes de Economía. Les extendemos un fraternal saludo, esperando que cada uno de ustedes puedan aprovechar al máximo de esta conferencia y podamos entender el impacto que ha tenido esta crisis en el COVID-19. Richard lo ha dejado bastante claro, yo no tengo que abundar. Muchos tenemos preguntas y cuestionantes acerca de qué pasó con estos objetivos después de esta crisis. Sabemos que ha sido un golpe bajo para estos objetivos que teníamos planteado cumplir, pero para eso tenemos hoy a nuestro querido profesor Omar Herrera,
quien nos va a iluminar con este tema. Esperamos que sea de provecho para todos. Gracias. Esas fueron las palabras de nuestra querida presidenta Lisleida Martínez. A continuación es un gran momento para presentar un profesor querido por muchos de nosotros, debido al trabajo que desempeña en nuestra academia. El maestro es economista graduado magna cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De los errores. Exacto. Tiene el lado positivo y el lado negativo. Pero no. Oral te da más nervios, yo creo. Y menos tiempo para pensar. Oral tú tienes que ir bien. O sea, si tú vas muy, muy bien preparado, mejor oral. Hay un micrófono abierto. Micrófono abierto. Excelente. Muchas gracias. Bien. Es economista graduado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2005. Posee estudios de posgrado sobre gestión y negociación de cooperación internacional de la Universidad de Valparaíso y Alberto Hurtado de Chile. Cuenta además con un magíster en gestión y políticas públicas, mención en dirección institucional de la Universidad de Chile. Desde finales del 2016 forma parte del equipo de especialistas sectoriales del Viceministerio de Planificación del MEPID. Es responsable, entre otras cosas, de representar al Ministerio en los trabajos del Comité Nacional de Indicadores de ODS, así como de asesorar en materia de políticas públicas que fomenten la coherencia entre los mecanismos nacionales de planificación y otras agendas internacionales de desarrollo. La iniciativa más reciente que se encuentra impulsando la constituye el ejercicio a nivel nacional y con carácter participativo e interinstitucional de priorización e identificación de metas ODS para la República Dominicana. Este último busca crear la sinergia y las condiciones institucionales para el logro de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los ODS de cara al año 2030. Reciban todos ustedes la excelente ponencia del maestro Omar Herrera. Hola, hola, gracias Richard. Confírmenme que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Bueno, muchas gracias. Maestros, Se escucha bien. Muchas gracias, Richard, por esa presentación. Y agradecer a la Asociación de Estudiantes. Primero, felicitarlos, porque yo creo que reviven un espacio que constantemente hay que darle calor. Y es que los estudiantes también tienen mucha capacidad de movilización de intenciones a la hora de analizar los contextos del desarrollo. Entonces yo aplaudo siempre que los estudiantes organizadamente preparan este tipo de encuentros, y por cosas que voy a explicar más adelante van a ver lo importante que yo considero que la academia tiene un rol que jugar en toda esta, en la gestión del desarrollo en sí mismo. Y después de felicitarlo, también agradecerles que me hayan tomado en cuenta y que hayamos coincidido en las agendas, porque es un tema relevante que tiene una disyuntiva, o sea, presenta una disyuntiva, ¿sí? De un año para acá, de un año atrás hacia acá, ya se ha hablado mucho sobre este tema. Y de hecho, si hacen una búsqueda rápida en Internet, ustedes van a encontrar muchas conferencias del impacto del COVID-19 en los ODS. Acabamos de tener un foro político de alto nivel en Naciones Unidas ahora por casi 2 semanas, en el cual cientos, no estoy exagerando, cientos de eventos y de conferencias giraron en torno a la problemática que vamos a tratar hoy. Entonces tengo el doble reto, primero de ser sintético en una agenda tan compleja y tan completa, pero al mismo tiempo no ser tan repetitivo de cosas que fácilmente se encuentran en las redes, en distintas ponencias, en distintos documentos. Entonces tratar de tener algún nivel de originalidad en mis reflexiones, porque la intervención de hoy
es más bien en torno a reflexiones que yo puedo generar respecto de todo el contexto que estamos viviendo. Entonces tengo ese doble reto. Tengo que hacer una aclaración, un disclaimer que siempre hago cuando tengo intervenciones a modo académico, a modo personal, y es que aunque tengo membresía dentro de una institución pública, no lo estoy haciendo como con ese membrete. O sea, de hecho, si me ven en la cámara, ven que no tengo membrete. Hoy está hablando el economista académico. Entonces, me doy ciertas libertades de expresar ciertas opiniones y ciertas recomendaciones que para eso entonces no tengo la etiqueta ni el membrete de funcionario público, de empleado público. Eso por un lado. Por otro lado, siempre las personas que pertenecemos a este equipo tenemos el reto de ser abarcadores en los temas, pero al mismo tiempo, lamentablemente, no ser especialistas en todos los temas que abarcan la Agenda 2030. Porque al ser una agenda tan compleja y tan completa y tan abarcadora, definitivamente que la mayoría de los temas a profundidad no los dominamos, sino que el entrenamiento y el enfoque de nuestro trabajo, el entrenamiento que recibimos y el enfoque en el que le imprimimos a nuestro trabajo es más bien de articulación y de coordinación y de implementación de la agenda a través de los instrumentos nacionales. Y para eso se trabaja con los actores que en determinados espacios y temáticas tienen el expertise, el rol y la incumbencia y la competencia. Entonces, muchas veces se quiere profundizar sobre un tema de la agenda y necesariamente uno como equipo articulador tiene que hacerse acompañar del experto del tema. Entonces, yo tengo que hacer esa aclaración porque va a ser una exposición global, muy holística y muy multidimensional desde la generalidad, sin entrar necesariamente en aspectos muy específicos de la agenda, que ustedes pueden esperarse de que una agenda de 169 metas, 231 indicadores y decenas de temáticas dentro de cada objetivo, va a conllevar distintos espacios que requieren su debido momento. O sea, no ser ambiciosos en que en una hora vamos a poder abarcar todo eso. Entonces, después de hacer esa aclaración, me doy entonces la libertad y la tranquilidad de hablar en un tono mucho más relajado. Por último, también decir que cuando recibo la invitación, me explican el origen, el objetivo de la ponencia. No es necesariamente hablar de los ODS, sino hablar del impacto del COVID en los ODS. Entonces, voy a hacer un refrescamiento de memoria muy breve de qué son los ODS, pero no es el objetivo de la conferencia. Por lo tanto, voy a ser bien breve en esa parte y voy a asumir que al blanco de público el que me estoy dirigiendo hoy tiene un conocimiento básico de lo que es la Agenda 2030 y si no, tiene referencias bastante claras y buscables con las cuales educarse sobre algunos aspectos que solamente haré mención. Porque me quiero concentrar en el impacto que nos va a dejar la pandemia, que nos está dejando y nos va a dejar la pandemia. Y ahí combinaré reflexiones de nivel global y para el país. Muchas cosas de las cuales me voy a valer de fuentes secundarias también. Teniendo todo eso en cuenta y después de esta larga aclaración, vamos a comenzar. Nosotros, ahí me confirman si pasó al índice la presentación. Así es, está en el índice. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los ODS para también, si algunos de ustedes no conocen la agenda, por lo menos tener rápidamente un acceso a la composición de la misma, sin aburrir al que ya conoce mucho la agenda y poder pasar a las reflexiones. Entonces tengo como ese reto de mantenerlos a los dos tipos de auditorio interesados. El impacto de la pandemia, que van a ver que lo voy a dividir en algunos impactos que son muy visibles y otros impactos que no son tan visibles. También quiero abordar un aspecto muy importante y es que la Agenda 2030
nos venía advirtiendo de muchas cosas, que la pandemia lo que hizo fue poner el dedo en la llaga de cosas que latentes en nuestros discursos, en nuestros documentos, en nuestros antecedentes ya venían saliendo a flote. Entonces la crisis lo que nos pone es de cara y contra la pared en algunos aspectos que ya eran estructurales. No todo va a ser negativo, no quiero que toda la dinámica de la conferencia sea completamente sombría, sino que vamos a pasar a una parte más propositiva también, que se encuentra en algunos elementos de la Agenda 2030 y en algunos instrumentos de planificación que ya tiene la República Dominicana, independientemente de los ODS. La guía de la recuperación la tenemos a mano, solamente hace falta hacer los énfasis y saber ubicar estos elementos. Y quizás una reflexión final que pudiera inclusive dar pie a un debate más amplio al final de la conferencia, de que necesitamos repensar nuestra agenda de desarrollo, incorporando aprendizajes y haciendo ajustes de cara al 2030. Entonces, hagamos un breve recordatorio de los ODS. Vuelvo y digo, esta conferencia no es sobre los ODS, pero si me voy a referir a impactos en ellos, entonces vamos a refrescar un poquito la Agenda 2030. Lo decía Richard, yo pudiera inclusive tomar la palabra de la introducción de Richard, pero por si acaso, los que no habían llegado en ese momento, recordar que venimos de una agenda de objetivos de desarrollo del milenio que nos dejó muchos aprendizajes, que por primera vez en el año 2000 puso de acuerdo a una comunidad internacional en torno a unos objetivos de erradicación de pobreza y ampliación de acceso a servicios y ampliación del disfrute de derechos humanos, pero que quedó corta en su momento. Y obviamente después de 15 años deja unos aprendizajes que aprendemos de lo mal ejecutado, de lo mal diseñado, pero también de lo bien ejecutado y bien diseñado que tenía la agenda y algunas bondades que tuvo, como por ejemplo eran objetivos bastante concretos, muy fáciles de comunicar, unos indicadores bastante medibles, pero claro que todo ese trayecto nos deja mejor posicionados, más el surgimiento de otros espacios como las discusiones de cambio climático, de la gestión de riesgos, del financiamiento del desarrollo, de los derechos humanos, de conferencias de población, un sinnúmero de cosas que van alimentando toda una macro agenda, que es lo que hoy día llamamos Agenda 2030. Entonces, se va determinando, y no voy a explayar el proceso de negociación, que fue un proceso bastante político en una primera etapa y luego bastante técnico en una segunda etapa. Entonces se va configurando toda la Agenda 2030 aprobada en el 2015 a través de estos ODS que hoy día discutimos. Es bastante, yo diría que está bastante conocido, por lo menos en las personas que se mueven en este ambiente, que los objetivos el contenido, a grosso modo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y no era de esperar menos porque tenemos 5 años, casi 6 años en el proceso de implementación. Entonces, de ahí sale una agenda, como ustedes ya saben, espero que más o menos sepan que salen un conjunto de objetivos mucho más amplios, ambiciosos, de más largo alcance, no solamente alcance en la profundidad de las metas, sino en la interconexión entre las mismas, lo cual las hace más complejas, las hace más integrales, sería la palabra. Y por ende, pone mucha presión en la capacidad de comprensión de los estamentos de las naciones. Quiero decirlo así de manera muy amplia, porque ahora se importantiza mucho más la participación multiactor. Cuando antes se concebía la agenda de desarrollo muy llevada de la mano a través de la ejecutoria del Estado, y por ende entonces había unos contrapesos entre los países desarrollados y no desarrollados, porque claramente los países desarrollados habían transcurrido un periodo de fortalecimiento institucional que les permitía tener unas agendas de desarrollo inclusive ya listas a la hora de hacer los ODM. Pero cuando llegan los ODS se incorporan otros elementos que son propios de la misma modernidad, pues plantea temas que son del desarrollo y involucra y incumbe a esos países también llamados desarrollados. Nos damos cuenta que esta nueva definición del desarrollo multidimensional y sostenible
pues pudiera dar al traste con la realidad de un país que pudiera muy bien tener un problema de salud propio del país, del mundo desarrollado. Ya si pudiéramos hablar de distintas perspectivas sobre producción y consumo sostenible, cambio climático y distintos temas. Entonces ya ahora trabajar el desarrollo es de todos. Ahora el principio de universalidad implica que todos los países estamos involucrados, no solo en los temas globales, sino que ese país desarrollado también tiene problemas de desarrollo bajo esta lupa. Ya no solamente es superar la pobreza, sino reducir desigualdades. Y la desigualdad está en el mejor de los países. Y así por el estilo. Siempre voy a hacer uso como de ejemplos, pero por la amplitud de los temas no voy a poder ser exhaustivo. Entonces, ¿qué pasa? Queda esta agenda. Es importante que tengamos en mente que esta agenda es la que queda con este nuevo, yo diría que es como una profundización del ya paradigma global del desarrollo que viene construyéndose. Entonces, ahora la importancia de los contrapesos es mucho más relevante que en tiempos anteriores. Y ahora no solamente es erradicar la pobreza en todas sus formas, sino que hay que reducir desigualdades, lograr armonía entre la prosperidad económica y sostenimiento del medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos también y hacer las inversiones del lugar, garantizar que entonces en esa mirada las poblaciones que sufren y padecen entonces de barreras estructurales de acceso al desarrollo, entonces sean tomadas en cuenta de primero. Entonces ahora el enfoque es mucho más retador y mucho más ambicioso, manteniendo siempre detrás estos tres principios de los que le hablé, de universalidad, integralidad y que nadie se quede atrás, ¿verdad? Y es muy importante este punto de que nadie se quede atrás, lo voy a citar más adelante y van a ver por qué es tan importante en este contexto de la pandemia. Se lo pueden imaginar, pero quiero entonces hacer unas reflexiones motivadoras en ese sentido. Entonces, ¿qué queda? Queda este nuevo, la cancha ahora de la configuración del desarrollo es multidimensional, implica que las distintas esferas de la sociedad, si las pudiéramos agrupar entre aspectos sociales, aspectos medioambientales y aspectos económicos, en todo un marco de alianzas y medios de implementación y de instituciones y ambiente de paz, pues ese es el barco en el que estamos montados, ¿verdad? Tomando en cuenta todas esas dimensiones, tenemos en la mano la guía, la guía a grandes rasgos y la ruta a seguir. Y por ende, entonces, los objetivos de desarrollo. Y eso fue sin pensar que podía venir una pandemia. O sea, aunque existían ciertas advertencias y en determinados círculos científicos se tenía muy claro que una pandemia siempre estaba a la vista, no necesariamente la configuración de la agenda importantiza una pandemia como fenómeno global. Bien, entonces, pues ahí está una de las oportunidades de ajustes que podemos tener 5 años después y a 10 años de las metas. Tomar en cuenta lo que nos está pasando ahora. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer una revisión de cada ODS, porque luego más adelante simplemente voy a decir en el 1, en el 2, en el 3, en el 10, o sea, para que no nos perdamos, el ODS 1, temas de erradicación de pobreza y de aumento de protección social. El ODS 2, muy relacionado con la conferencia anterior, sobre temas de nutrición, de sistemas alimentarios, de productividad agrícola. El ODS 3, con temas de epidemiológicos, enfermedades transmisibles, no transmisibles, distintas mortalidades, acceso a los servicios, cobertura sanitaria, etcétera, muy afectado por el tema de la pandemia. Lo de C4 por igual, que no solamente es cobertura, sino calidad de la educación, temas de aumento de conocimientos en desarrollo sostenible, aumento de competencias, etcétera. El tema 5, el ODS 5, que es una herencia del aprendizaje que nos deja uno de los ODM, incorpora entonces elementos de participación de la mujer, igualdad de género en general, trabajo infantil, oportunidades de participación política, etcétera, y de acceso a salud sexual y reproductiva.
El ODS 6 sobre temas de agua, no solamente como recurso, sino como servicio. El ODS 7 también una visión de la producción energética y el acceso a energía como servicio, pero también de una visión sobre fuentes renovables. El ODS 8, que tiene mucha relación con la conferencia que tuvimos ayer con el profesor Siriaco, y se abarcó muchos temas de este ODS, que no solamente es empleo, sino que también crecimiento. Y aquí una de las tensiones que inserta este ODS, porque aquí se crea una tensión positiva, en el sentido de que este ODS necesita armonizar con los ODS del planeta, porque tiene metas muy concretas de crecimiento y de aumento de la participación en sectores como el turismo, eliminación de trabajo no decente, etc. En el ODS 9 hay temas de infraestructura, innovación y de industria en general, muy importante para la academia, algunas de las metas que están planteadas aquí. El ODS 10 es una de las incorporaciones más importantes que tiene la agenda en el 2015, y es que se vuelve un objetivo en sí mismo la desigualdad entre naciones y dentro de las naciones. O sea, hay muchos metas interesantes ahí que se han visto afectadas también por el fenómeno de la pandemia. El ODS 11, entonces, es también una traducción de todos los esfuerzos que distintas agendas que miran el tema de organización de las ciudades y el urbanismo y el desarrollo sostenible en las localidades, también trata como de traducir a metas concretas sobre temas de acceso a servicios, de vivienda, de transporte, de urbanización inclusiva y demás, muy en coordinación con temas de producción y de medio ambiente. El ODS 12 es la gran innovación y por ende el gran reto y de los ODS que tienen más desafíos de implementación, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, porque es la identificación de aspectos de producción y consumo que afectan la capacidad de reciclaje y de utilización de los recursos naturales. Entonces aquí hay unas metas que son muy importantes. Importantes también porque en este contexto de emergencias suele dejarse de lado aspectos que en ellas se contienen, muy importante. Luego ODS que son del aspecto medioambiental, cambio climático, mitigación y adaptación, vida submarina, en distintos aspectos, distintas temáticas sobre reglamentación de explotación pesquera, administración de costas, de recursos marinos, etc. El ODS 15 sobre temas de ecosistemas terrestres y demás, con un conjunto de cosas. Y aquí un aspecto muy importante, voy a poner aquí el enlace. Un aspecto muy importante, que es que tiene metas relacionadas con la relación, o sea, el mantenimiento de la biodiversidad y la relación con aspectos de caza furtiva, tráfico de especies y demás. Y eso tiene una incidencia muy importante porque más adelante vamos a ver un fenómeno de zoonosis que es el antecedente de la presente pandemia, de mal manejo de enfermedades animales transmitidas a los humanos. Y finalmente ya los ODS que tienen que ver con aspectos institucionales, de instituciones fuertes, transparentes, acceso a justicia y demás. Y ODS 17 que, ojo, es como la versión 2.0 del ODS 8, perdón, del ODM 8, que era solamente de cooperación para el desarrollo y hoy día se traduce en una alianza multiactor para trabajar el desarrollo desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Entonces ahí hay distintas metas de movilización de recursos, de acceso a tecnología, de coherencias sistémicas, de fortalecimiento de las capacidades estadísticas, o sea, es un menú bastante amplio, sin aspectos sin los cuales no se pueden alcanzar los otros ODS. Porque la lógica con la cual fueron diseñados es precisamente que son medios de implementación de los mismos ODS. Pero lo bueno que tienen es que se vuelve un ODS en sí mismo. Son objetivos con metas específicas y la movilización de recursos y articulación de actores y mejora sistémica se vuelven entonces metas en sí mismas. Antes de la pandemia, sin pandemia, ¿sí? Cuando llega el 2020, todavía presentábamos desafíos que son simplemente profundizados por la pandemia. Sí, habíamos tenido avances, esto ya a nivel de República Dominicana, y habíamos reducido algunas de las
algunos indicadores de pobreza monetaria, habíamos mejorado acceso a ciertas coberturas de educación y salud. Podríamos después discutir qué indicadores utilizar para hacer esas afirmaciones, pero pudiéramos... Alguien me dijo, bueno, mejoramos algunos indicadores, analfabetismo, mejoramos en los niveles de alimentación y nutrición. En el tema de desigualdad de género también creamos marcos jurídicos, la Constitución ya reconoce, acuerdos internacionales adoptados, la creación del Ministerio de la Mujer, etcétera, pero siguen persistiendo brechas. Esto es sin pandemia, ¿eh? Persisten brechas estructurales. Aunque hemos mejorado en los temas de subalimentación, todavía tenemos un grave problema en nuestros sistemas alimentarios, que bien veíamos en la conferencia anterior. Muchas veces es un tema de producción, pero otras veces es un tema de distribución. Varias mortalidades que siguen altas, fenómenos específicos como embarazo adolescente que siguen presentes y somos de los líderes de la región, del mundo. Brechas estructurales de acceso a la educación de calidad y obviamente que sigue la exclusión de la mujer es relativo en relación con el hombre en aspectos económicos, políticos y demás, y otros temas de violencia. En temas de planeta, por ejemplo, están los temas se ha avanzado también en algunos aspectos, no lo voy a detallar, después dejaré la presentación, pero siguen otros aspectos pendientes de fortalecer, y esta es una dimensión que corre mucho riesgo de ser invisibilizada en el medio de en el medio de la emergencia, en el medio de la crisis, que se convierte en mayormente económica y social. Entonces, hay temas que son de armonía, de administración de recursos naturales, que pasan desapercibidos en momentos como este, cuando tenemos espacios fiscales tan limitados, y eran aspectos tratados también en el día de ayer, pues suele sacrificarse ciertas inversiones que son de largo plazo, y una de las áreas más afectadas también tiene que ver con temas de medio ambiente. Y cuando tomamos esta columna del lado derecho, vemos que todos esos desafíos no tienen buen pronóstico de ser solucionados en un contexto como este. Y no debería ser, porque muchas veces la solución o la capacidad de resiliencia a situaciones como esta se dan precisamente en la eventual solución de estos problemas. De eso vamos a hablar más adelante también. Avances también en temas económicos ya conocidos. Este es un auditorio que está muy familiarizado con que hemos estado creciendo, hemos mejorado la cobertura eléctrica, indicadores como el Gini han mejorado en los últimos años, el incremento del uso de las TIC, etc. Sin embargo, eso no quita que existan debilidades y brechas específicas. El desempleo femenino, juvenil, y sigue elevado. Esa calidad del empleo, como ayer se hablaba también, es frágil. Y distintos aspectos también que quedan pendientes en temas institucionales por igual. Sí, hemos tenido avances y a mí que me ha tocado participar en el espacio de la planificación y soy más cercano con pues ese mundo de la planificación y la presupuestación, yo sé que se ha avanzado y se han creado instrumentos en los últimos 10, 15 años que significan grandes saltos de avance en el marco de la gestión pública. También en temas de cooperación y la capacidad analítica que trae la agenda y a la que invita la agenda ha sabido ser aprovechada para fines de recomendación de políticas y demás. De hecho, en el proceso de transición de la presente administración se encuentra con un conjunto de insumos que le permite planificar mejor. Está en ese proceso ahora mismo, está en un proceso de planificación de mediano plazo el actual gobierno, y se encuentra con unos insumos de identificación de aceleradores y de diagnósticos que definitivamente tiene un mejor nivel de hallazgos y de análisis que en otras administraciones. Entonces eso facilita un poco la planificación y la implementación. Sin embargo, somos un país que históricamente mantiene una restricción fiscal porque tiene una presión fiscal limitada, porque tiene unos niveles de informalidad, porque su capacidad estadística
y eso yo quiero ya con eso más adelante concluir, la capacidad estadística, que no significa la capacidad de generación de datos. Nunca la humanidad, no solamente República Dominicana, nunca la humanidad había disponido de tantos datos, de todo tipo. Eso es una cosa. Otra cosa es la capacidad estadística de los países. Ok, entonces eso lo vamos a detallar un poco más. Eso sigue siendo un desafío. Y tantas dimensiones y tantos esquemas de desarrollo y tantas nuevas problemáticas, lo único que hace es crear nuevas demandas a ese sistema de planificación. Perdón, a ese sistema de estadística. Entonces, siguen existiendo esos desafíos. Sumarle a todo esto que por estas mismas razones se pone una presión cada vez más de mayor sofisticación se demanda de los sistemas de planificación y la coherencia entre sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, más participación en los temas de desarrollo, una participación multiactor, más nuevas dimensiones, más nuevas necesidades de problemas nuevos que vienen con la modernidad, lo único que hace es poner más presión a los sistemas ya existentes que necesitan ser dotados quizás no de nuevos instrumentos, sino de coherencia entre ellos. Entonces, eso sigue siendo un gran desafío, no lo tiene solamente República Dominicana, lo tienen todos los países. Entonces, siguen existiendo desafíos en ese sentido, de acceso a la justicia, la eficiencia de los sistemas y demás. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo quiero entonces reflexionar, ya se me hace más fácil, y a ustedes inclusive se les hace más fácil identificar muy fácilmente cuáles son los impactos que nos deja. Primero, la pandemia en sí mismo tiene un efecto directo en la salud y ya sabremos, ya somos de hecho capaces de identificar, afecta las mortalidades, afecta la capacidad de los sistemas sanitarios de dar soluciones a los temas y demás. Las medidas para paliar con el confinamiento y luego las transferencias de recursos a las familias y a las empresas, entonces vinieron a dejar un residuo en la economía y en aspectos sociales, que entonces es lo que vamos a analizar aquí. Hay aspectos que son visibles y sonoros, como el desempleo, el aumento de la pobreza, la caída de los servicios sanitarios, los temas de educación, las limitaciones de la virtualidad, la deserción de muchos niños del sistema de educación, el no acceso efectivo a los, ¿verdad? Esas son cosas que están ahí visibles, pero hay otros aspectos no visibles y no sonoros, como esos aspectos institucionales que yo destacaba anteriormente y que luego le pongo unos pantallazos sobre eso, que corremos el riesgo de de perder de vista de que acciones concretas en esas direcciones tienen que ser traídas a la mesa y contrarrestar y no echar hacia atrás avances que se han tenido en algunos aspectos que pudiéramos también correr el riesgo de devolver esa ruta de avance. Entonces, el impacto final y completo de la pandemia lo vamos a saber dentro de unos años más, porque por esta misma complejidad tampoco vamos a saber en el transcurso de la pandemia todos los impactos que nos va a dejar. De hecho, estamos en el trayecto de ella muy esperanzados de que salgamos de la pandemia, pero estamos todavía en medio de las mismas mutaciones que ella tiene, que va teniendo. Pero no quita que debamos reflexionar. Entonces, no debemos, ¿por qué yo saludo este tipo de espacio, este tipo de esfuerzos? Porque uno de los riesgos es que se pierda el momentum político global y nacional que deja la discusión del desarrollo sostenible. Y muy sanamente y muy justificadamente se importantice y se ponga como urgente lo social y lo económico y la recuperación, y se deje de lado estos aspectos institucionales. Hay ODS que de calle sabemos que han sido afectados el 3, el 1, el 8, el 13, el 16, pero hay otros que vamos a ver que no, que no son tan visibles. Por primera vez en lo que se tiene midiendo el índice de desarrollo humano, va a caer, cayó. Y entonces eso nos llama mucho la atención y hay aspectos prepandémicos que debe de servirnos de reflexión
porque mañana, hoy día es un fenómeno epidemiológico, pero mañana pudiera ser un fenómeno ambiental o pudiera ser un fenómeno de otra índole. Entonces hay aspectos que deberían dejarnos enseñanzas para otra pandemia o para otros fenómenos globales. Entonces esos efectos visibles, como yo decía, sobre pobreza, seguridad alimentaria, salud, educación, temas de desigualdad, que lo que hacen es que los temas de desigualdad son efectos de problemas estructurales que se ven agravados por fenómenos sociales y económicos. Entonces, lo que el confinamiento llevó a un aumento de la desigualdad, no solamente del ingreso, así a nivel territorial, sino de desigualdad de acceso a servicios, a patrones de comportamiento en el cual se aumentan las probabilidades de violencia intrafamiliar, el no acceso a servicios de justicia, etcétera. De servicios de registros civiles, por ejemplo. Vamos a ver más adelante algunos efectos en ese sentido. Y otros efectos no tan visibles, como yo les decía, de mucha violencia basada en género que tomará un tiempo visibilizarla, porque inclusive los mecanismos de reflejar esa violencia se ven coartados. En el momento, estamos hablando en el 2020, cuando estuvo el confinamiento y los toques de queda y los estados de emergencia, etcétera. El acceso y calidad a los demás servicios de salud. Cayeron las ejecuciones de programas de vacuna que no eran del COVID, los programas ampliados de vacunación normales de toda la población, y igualmente la calidad del servicio en las unidades de salud en los pueblos. El personal médico fue redistribuido y eso afectó la capacidad de dar el servicio en sí mismo. La conservación del medio ambiente, aunque al principio el confinamiento nos lleva a una menor utilización de recursos naturales, eso no necesariamente crea capacidades, porque no crea conciencia y no crea una mejor relación con el medio ambiente. Tan pronto abrieron las puertas, volvimos a tener la misma relación, y de hecho las industrias que ya de por sí, por su naturaleza, explotan recursos naturales, en ese periodo de confinamiento no crearon ningún tipo de mecanismos de mejor gestión. Muy por el contrario, se retrasaron procesos de implementación de políticas públicas en ese sentido. O sea que la pandemia deja ese efecto en áreas que no son tan visibles y tan populares de hablar, y como temas de institucionalidad también y de seguridad. Piensen ustedes en que el estado de emergencia crea esquemas flexibles de gestión de presupuesto y de compras públicas que se prestan a temas de corrupción, inclusive, y de no transparencia, en aras del mismo estado de emergencia, que no digo que no sea necesario flexibilizar esas normas, pero entonces se crea al mismo tiempo el espacio de flexibilidad para que no haya acceso igual que siempre a la información, a la ejecución, a las licitaciones, etcétera. Si vemos algunos reportes, por ejemplo, CEPAL sacaba el año pasado la intensidad de los impactos esperados en los sectores, y vemos que los clasificaba entre sectores que iban a ser impactados fuertemente, significativamente y moderados. Y pensamos en la estructura del mercado laboral de República Dominicana, podemos ver cómo 4 de esos sectores que llamaban fuertemente impactados y uno que es significativamente impactado, resumen casi la gran mayoría del empleo generado en República Dominicana. Ayer hablábamos también de eso en la conferencia del profesor Antonio, y ya era de esperarse que nuestro mercado laboral va a ser bastante impactado. Pero en definitiva, la pandemia afectó casi todos los ODS, algunos de manera más directa y otros que generaron efectos negativos en otros más, como el ODS de desigualdad, que se ve impactado negativamente por todos estos efectos que ya vengo hablando. No pretendo que lean todo esto, pero luego más adelante. Este es un documento que preparó el Departamento de Desarrollo Económico y Social de Naciones Unidas, y también está de libre acceso. En ese sentido, entonces, podríamos resumir en pobreza, pérdidas de ingresos, aumento de la pobreza general, presiones en el sistema de protección con los programas que se crearon de ayuda. En el ODS 2, muy relacionado con los temas de capacidad productiva, que por suerte República Dominicana
demostró tener un sistema alimentario relativamente autosuficiente, por lo menos en el corto plazo. Y es una capacidad de resiliencia que habría que ver ahí qué elementos fomentar también dentro de la política agraria, porque no necesariamente es que se tenía una visión de largo plazo, sino que había una capacidad instalada ahí muy relacionada con la cultura rural de República Dominicana, que no necesariamente respondía a que se pensaba que podía venir una pandemia y cerráramos nuestra frontera y no íbamos a poder importar alimentos. Entonces, nos deja un poco de reflexión en ese sentido. Se disrumpieron las cadenas de distribución, el riesgo de la malnutrición y de la subalimentación, porque no solamente es el no acceso a los alimentos, sino que después el encarecimiento de los alimentos suele sacrificar la calidad de la misma alimentación. La salud, la epidemia en sí mismo es un deterioro de indicadores de salud, pero también por las razones que decía anteriormente, se deterioraron los servicios. Otros aspectos no tan hablados como la salud mental, por ejemplo, que sí la Agenda 2030 trae elementos sobre este tema, pues la pandemia deja un residuo de empeoramiento de elementos y factores agravantes de temas de salud mental y otros retrasos en los esquemas de servicios. En temas de educación, el cierre de las escuelas ya de por sí va afectando negativamente, pero es también los mismos retos que plantea la educación a distancia, que por cierto, aquí están algunos de mis estudiantes y saben de lo que estoy hablando a un nivel universitario. Imagínense pensar esto para los niveles primarios y básicos, que tiene factores agravantes como limitaciones de acceso, porque no hay conectividad en todos los lugares, no existe la calidad de banda de ancha, no existe la composición social, comunitaria y de hogar para también recibir necesariamente una educación de calidad. Entonces ahí vamos a tener un rezago que se va a reflejar en futuras generaciones. Hoy día estamos, como quien dice, criando la generación pobre, ¿no? de niños y niñas del sistema de educación. Efectos en el tema de ODS 8 con la caída del empleo, por ende la caída del crecimiento y los temas de empleo decente también, que muchas cosas de esas se hablaban ayer, cómo ha caído también la calidad de desempleo que va quedando. O el ODS 13 también, si ustedes se fijan, cayeron las emisiones a nivel internacional con el cierre de las industrias y demás, pero ya hoy se retomaron casi por igual. Y de hecho tenemos el riesgo de que en la discusión muchas veces se tiene la tentación del tema de la desregulación, de cosas que ya estaban pactadas, como un tema de posible fomento de la actividad económica. Y América Latina es una región que tiene que cuidarse mucho de esa discusión, porque América Latina es la región y muchas veces, y de hecho los países del Caribe con más razón todavía, que menos emiten, pero que más efectos tienen del cambio climático, efectos adversos. Entonces, la tentación de echarle manos a los recursos naturales, como somos economías muy basadas en el uso intensivo de recursos naturales, estamos en un momento muy crucial de no echar hacia atrás ganancias que se han tenido en temas de conservación en aras de facilitar el crecimiento. Otros temas también, como ya citaba, del ODS 16. Aquí bastante rápido, para irme aproximando a unas reflexiones finales, voy a presentar unos cuantos pantallazos del informe que presenta el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el foro político de Naciones Unidas y algunos efectos, ¿verdad? Que ya sabíamos. Ya sabíamos que iba a aumentar la pobreza extrema, de acuerdo a algunas informaciones del Ministerio. El efecto neto no es fue menos impactante gracias a los programas de transferencias a los hogares y a las empresas. También los problemas de pobreza, cuando se desagregan por sexo, la feminicidad de la pobreza no solamente se mantiene, sino que empeora. Es decir, la pobreza afecta más a las mujeres y en este aumento de pobreza general afectó más a las mujeres que a los hombres y encontramos razones en cuanto a
que encuentran su explicación en la estructura misma del mercado laboral y la mala distribución de las tareas del hogar y de los temas de cuidado y demás. Entonces, eso tiene mucha explicación ahí. Hemos desmejorado en algunos indicadores de salud. Quise traer, por ejemplo, el tema de la tasa de mortalidad materna, y es un indicador bastante ilustrativo del sistema global de salud, porque mide una mortalidad muy específica, pero es el reflejo, es precisamente uno de los mejores indicadores para diagnosticar el sistema. Y en este periodo también desmejoró. Otros indicadores debemos tomarlos con pinza. ¿Por qué? Porque, y aquí es que me tomo la libertad de ser crítico con el desempeño, porque si bien en un contexto de pandemia pudiera verse un fenómeno de aumento de la cobertura del Seguro Familiar de Salud, eso se debe a un proceso de carnetización del Sistema Nacional de Salud, del SENASA, del Seguro Nacional de Salud, de SENASA. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos cuál es el contenido de ese carnet. O sea, ese carnet te da acceso a qué tipo de salud, a qué tipo de insumos, a qué tipo de atención. Y ya habíamos dicho que estamos en un contexto en el que la redistribución del personal médico desmejoró el servicio. Entonces, claro que es preferible a que se mantenga al 76 o a que baje. Claro que es preferible, pero siempre debemos complementarlo con otra información cualitativa. El gasto en salud aumentó como proporción del Producto Interno Bruto, pero por lo mismo que acabo de decir, tenemos que ser bien críticos y decir que si entendemos la fórmula y sabemos que en el denominador de este cálculo está el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto cayó abismalmente, pues este indicador que aumente de 1.7 a 2.3 no necesariamente significa el debido salto de la inversión en salud, sino que pues debe de aumentar por un efecto de reducción del denominador, pero también debemos ponernos a reflexionar si la trayectoria histórica de inversión en salud nos dejó mejor o peor o mejor parados para atender una pandemia como esta. Y es una reflexión que la deben hacer todos los países, no solamente República Dominicana, porque la capacidad sistémica de salud es la que en un futuro va a permitir atender estos problemas con mejores resultados. Y por ejemplo, yo traté de buscar algunos ejemplos que me permitieran reflejar cómo los temas del desarrollo nos prepararon o no para una pandemia. Y un tema tan básico como el acceso a agua, que es un tema de infraestructura y de mediano y largo plazo, que no se hace de un año para otro la mejora de este indicador sustancialmente. Miren cómo, por ejemplo, se mantiene a nivel nacional más o menos la cobertura. Sin embargo, lo que debe de siempre llamar la atención son los temas de brecha y el hecho de que todavía un 7% de los hogares no tenga acceso a agua. Y claro, esto hay que descomponerlo después porque mucha de esa medición, no recuerdo los números, los montos ahora, pero mucha de esa medición descompone ese indicador en tener acceso dentro del hogar y tener acceso en el patio o en un lugar para varias viviendas, por ejemplo. Entonces, todavía pudiéramos analizarlo mucho más. Temas de crecimiento que no voy a abundar porque ayer se habló mucho del no quiero que se me acabe el tiempo sin hacer las últimas reflexiones. La desocupación, como yo decía, así como afecta más a las mujeres la pobreza, afecta más la desocupación a nivel estructural. Estamos hablando de que afecta más a las mujeres siempre. En este caso, la desmejora afectó también más a las mujeres. Y afectó también más, eso es otra forma de verlo, con la abierta. Y otra forma de verlo también es por los grupos de edad, y siempre estamos hablando de que la importancia de aprovechar nuestro bono demográfico, de que la juventud con las dificultades de acceso a trabajo y entrenamiento y demás, y también vemos como por las características del empleo y por el tipo de empleo que se genera en la juventud entre 15 y 24 años, pues las mayores tasas de desempleo abierto en este caso, se generaron en esas edades de 15 a 24 años. Y volvemos a lo mismo, que es un patrón mucho más afectada la mujer
precisamente por la carga de administración del hogar y trabajo no remunerado y de cuidados que se le asigna culturalmente en República Dominicana y en toda América Latina. No ayuda el hecho de que tengamos una economía ampliamente informal, ayer también hablábamos de eso en la conferencia, y con la pandemia no hubo tal cambio de la informalidad en el mercado laboral. Pudiéramos decir que se mantuvo más o menos el mismo patrón. Lo que eso hace es que agrava, es un agravante para que tengan éxitos las políticas de transferencia y de protección social que se necesitan en el medio de la pandemia, porque introduce un elemento de dificultad a la hora de hacer efectivas esas políticas de atención a la mano de obra y a los pequeños negocios. Y más aún cuando vemos que en República Dominicana, si ustedes se fijan aquí, los principales generadores de crecimiento y de empleo tienen una alta tasa de informalidad. Entonces, obviamente que tendremos que, estos son temas, si ustedes se fijan, estos son temas prepandémicos, son retos y desafíos permanentes de la economía dominicana. Cuando llega la pandemia, lo que nos pone es la cara contra la espada, nos deja atados de manos por la no solución o mejora de aspectos que son estructurales. Entonces, nos deja con menos capacidad de reacción. Los temas de recaudación, por igual, y como hablábamos ayer, la misma necesidad, la misma caída de las recaudaciones, pero al mismo tiempo el aumento del gasto por temas de transferencias, pues hizo que esta situación de la presión tributaria agrave todavía más el limitado espacio fiscal. Y por eso es que los temas de la deuda se vuelven también sumamente relevantes. Este es un indicador que a mí me gusta siempre traerlo, es un indicador ODS que me parece muy adecuado para medir la capacidad de generación de divisas que tiene la economía. Siempre me gusta darle seguimiento con el tema de la pandemia. Lo que hizo fue empeorar, que es el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones, ¿verdad? Y sabiendo que nuestras exportaciones no necesariamente se componen de productos de alto contenido tecnológico y tienen una gran incidencia en las zonas francas y los recursos naturales y demás, pero me gusta medirlo porque este aumento implica que nos planteemos otras metas también de fomento de la productividad, de las exportaciones, y bueno, va a generar mucho de qué hablar en el marco de un posible pacto fiscal. No voy a detenerme mucho por aquí también, para que no se me acabe el tiempo. Otros efectos también, como yo les decía, no tan visibles, la reducción de los visitantes internacionales, el sector manufacturero cayó casi un 17%, construcción 33%, la zona franca, el comercio, otros temas también menos sonoros, por ejemplo, 1.5 millones de estudiantes dejaron de recibir servicios de atención preventiva, odontológica, visual, auditiva, como los que provee el INAVIE, y otras pérdidas en el sector de agua y saneamiento, de recursos naturales, con la reducción de los servicios ambientales, etcétera. Y muchos más. A mí se me hizo muy difícil hacer un resumen de muchos impactos que uno ha tenido la posibilidad de ver, de documentar y ver otros análisis. Entonces, he traído algunos ejemplos. Lo que sí es bueno llamar la atención de que no solamente son aquellos impactos sociales y económicos visibles, sino que repercuten en estos otros aspectos del desarrollo que no suelen estar en las discusiones, que necesita un análisis de mayor profundidad en el posible impacto que va a tener. Si ustedes se fijan, los ODS lo que nos plantean es una guía para hacer este análisis, ¿verdad? Porque precisamente el rezago en distintos aspectos nos lleva a estar peor o mejor parados para recibir choques de este tipo. Por ejemplo, falta de acceso al agua, el riesgo la alta densidad de los tugurios, el hacinamiento, la informalidad, todo eso fueron agravantes de la situación.
La falta de acceso a las TIC, que aunque hemos mejorado, sigue existiendo una brecha estructural, ¿no? Es decir, no tenemos tampoco, vamos a ver ahora una estadística de acceso en el hogar. La posibilidad que tiene un trabajador de teletrabajar depende mucho de la infraestructura que se da a través de estos objetivos. Un mayor desempleo en la mujer, todo eso va repercutiendo en una peor calidad de la educación, un trabajo menos decente y menos crecimiento económico, un aumento de las desigualdades. Entonces está todo entrelazado, ¿no? Es importante tomar esto como una guía para el análisis. Y no dejar de decir que hay una relación causa-efecto de los temas de la pandemia, perdón, de los ODS en el tema de la pandemia. Es decir, qué tanto avanzamos en la agenda fue lo que nos permitió hoy día estar mejor o peor preparados para recibir la pandemia. Por ejemplo, la incapacidad de producción de vacunas que hoy día afecta, ya poco a poco se va solucionando, pero la misma desigualdad en la distribución se tiene que ver de cara en la capacidad de innovación de los mismos sistemas de investigación y desarrollo de los países y de los sistemas de salud. Entonces, no es fortuito que hoy día vamos a ver más adelante, que haya una desigualdad en ese sentido. La distribución tiene un origen también en la capacidad innovadora de los países. Entonces, la no atención de temas ambientales, la desconfianza en instituciones hace más difícil implementar políticas en el momento de la crisis, en tiempos de crisis. Y el COVID lo que vino fue a recordarnos la importancia de todos los aspectos de la agenda. Miren, por ejemplo, en un estudio que citó en una conferencia, quise traer ahí lo tomé de una presentación que hizo el Centro de Pensamiento Estratégico que está en Colombia, muy interesante, una página que genera mucho contenido. Nos trae a colación de un informe en el 2019 sobre que prepara la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, y ya llamaba la atención sobre el proceso de pérdida de biodiversidad y cómo esto va eliminando una protección natural que tiene la riqueza de biodiversidad de la zoonosis, que es la posibilidad de transmisión de enfermedades de animales hacia los humanos. Y cómo esa pérdida de diversidad va, y eso fue a finales del 2019 que sale un informe como este. Entonces, va generando un número importante de muertes, y el surgimiento del ébola, de la rabia, de la gripe aviar, de varias enfermedades en la historia, entre ellas el coronavirus en 2019, pues se debe también a ese elemento. Esos son elementos que están en la agenda. Lo que pasa es que son elementos no urgentes en su momento, son urgentes en círculos científicos y son urgentes en la medida de que mejora la relación entre el ámbito científico y el de proceso de política pública. Entonces, la crisis debe dejarnos no tanto el mal sabor de la crisis en sí, sino este tipo de aprendizajes. Este tipo de aprendizaje que nos permite estar mejor posicionados. Por ejemplo, esta es una foto en el año 2020, cómo estábamos a nivel de personal médico y de camas hospitalarias por persona, por habitante, por cada 10.000 habitantes. Y miren cómo está República Dominicana, aquí en un grupo que está en un cuadrante que presenta muchas desventajas, ¿verdad? Esos son países que presentan peores indicadores a la hora de atender este tipo de crisis. Otros aspectos son estructurales también, como el acceso a Internet, y más cuando descomponemos por quintiles, pensar que solamente apenas un 11 o 12% de los hogares del quintil 1 tiene acceso a Internet. Eso es imposibilitar cualquier tipo de implementación de política virtual, de educación, de trabajo, etc. Entonces, es un problema también estructural. Por ejemplo, este es el porcentaje de niños en hogares sin acceso a Internet. Miren cómo, por ejemplo, en el quintil 1 estamos hablando de casi el 90% de los niños. Y pensar que en el quintil 5 solamente el 30%, o sea, perdón, solamente el 70% tienes. También es pensar que es un tema casi de nivel nacional, pero el nivel de desigualdad es en sí mismo un problema.
Miren otro cálculo que presenta CEPAL en el 2020, que es el porcentaje de ocupados con posibilidad de trabajar, y República Dominicana presenta un 22%. Eso es tomando formalidad e informalidad, ¿verdad? Y definitivamente, ¿qué hace la pandemia? Que la pandemia quizás no para siempre, pero por muchos años va a cambiar la forma de hacer las cosas y va a cambiar el estilo de interactuar entre nosotros, y entonces este indicador debe de ser mejorado si queremos seguir teniendo desempeño económico adecuado, y no solamente de rebote, como estamos teniendo este año, sino un crecimiento sostenido. Tenemos que trabajar aspectos estructurales del mercado laboral, porque el tipo de trabajador y trabajadora que va a estar en el mercado de trabajo debe de contar con herramientas para enfrentar una mayor presencia del teletrabajo. Y que eso que presentaba ayer el profesor Siriaco, de una reducción del costo por unidad, no se deba a un proceso de explotación, sino que se deba a un proceso de eficientización y de uso de tecnología, y por ende aumenta el empleo. Ya con esto voy cerrando. ¿Cuál es la guía para una mejor recuperación? Está en la agenda. Está en poner en positivo muchos aspectos que yo aquí he citado negativamente. Por ejemplo, veamos unos aspectos muy puntuales. Es decir, en las metas existe la riqueza suficiente para abordar la complejidad de las circunstancias. Falta capacidad analítica, falta seguir teniendo espacios de participación. La agenda ya no es solamente del gobierno. Como actores podemos hacer mucho, las academias, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las comunidades, etc. Las personas al centro significa que quizás tengamos que ampliar la mirada de el no dejar a nadie atrás. Ahora incluye, por ejemplo, a personas que están en alto riesgo de padecer la enfermedad. Y son personas con comorbilidades, son personas envejecientes, son personas con menor acceso a los esquemas de salud, con peores sistemas inmunitarios, etc. La multiplicidad de actores genera la riqueza de la discusión. Y aquí yo le quiero dejar a ustedes una reflexión muy propositiva. Es decir, ustedes pueden decir, cada uno de ustedes escuchándome ahora mismo, puede decir, ven acá, pero con todo esto que se está hablando, ¿y qué yo puedo hacer? O sea, que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible pareciera que hay que estar en el gobierno para poder incidir en la creación de políticas públicas, ¿verdad? Y resulta que eso es una parte del trabajo. Claro que sí, que es la más impactante y la que más alcance tiene, pero todos desde el lugar que estamos podemos mejorar la capacidad de diálogo y de priorización de las temáticas. Y todos tenemos un rol que jugar, no importa en el lugar que nos encontremos. Muchas veces haciendo investigaciones, como por ejemplo la que presentó en el anterior espacio Eddie, se hacen muchísimos aportes y no se tiene que estar en un espacio de política pública. Se puede generar la evidencia y se puede generar el análisis. Muchas de estas cosas le he dicho. Tenemos que volver a seguir abogando por un sistema internacional que se tiene que seguir solidarizando. Por ejemplo, una de las cosas que la pandemia dejó en evidencia es que no tenemos tales avances en los esquemas globales de cooperación. Entonces, la pandemia hoy día está teniendo los países están accesando a dosis de vacunas e implementando y administrando. El proceso ha sido lento y desigual. Pareciera que si muchos de los temas del ODS 17 hubieran estado debidamente atendidos por la comunidad internacional y después de 5 reuniones de los foros políticos, existieran como las instancias suficientes como para que el proceso haya sido un poco más igualitario y solidario. Y pareciera que no. Todavía la discusión de ganancias económicas versus recuperación social sigue ganando el tema de ganancias económicas corporativas, y eso es algo que también como país debemos, y las autoridades presentes han manifestado sus
sus reclamos en ese sentido, pero cada uno desde nuestras instancias debiéramos seguir abogando. Para ponerle como muestra, miren este gráfico, la mayor parte de las vacunas van a ser producidas en Estados Unidos, en Reino Unido, la India, Noruega, Francia, Suiza y China, por decir los principales, ¿verdad? Eso incide directamente en la capacidad que tienen los países no desarrollados en aplicar las vacunas. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso está muy específico. Eso de analizar la capacidad de producción de vacunas y de aplicar las dosis es un tema muy específico. Quizás eso no refleja la realidad. Resulta que yo me atrevo a pensar de que eso sí refleja la realidad y la calidad de la cooperación internacional. Porque es en el momento que apremia, que se deja ver, en el buen dominicano, se le vio el refajo a la comunidad cooperante y a los países industrializados, ¿verdad? Pero también tenemos muchas cosas que hacer en ese sentido. Es decir, esta realidad no es una sorpresa que veamos entonces, por ejemplo, que la gran mayoría de los países que están clasificados como de ingresos altos son los que están produciendo. Estos puntitos azules que ustedes ven son los países que están produciendo, manufacturando las vacunas, ¿verdad? Y la mayoría son países de ingresos altos y de ingresos medios altos. Muy pocos países son países que son de ingresos medios bajos, que son productores de vacunas. Y no tan solo eso, sino que los candidatos para ser productores de la vacuna ARN, la que es con transferencia del código genético, como las de Pfizer, pues solamente muchos menos de esos que están en rojo ahí. Entre ellos está, creo que Irán, Turquía, Bangladesh, son de los pocos países de ingresos medios que están teniendo la capacidad también de producir. Eso tiene una alta incidencia en la manera en que se distribuyen las dosis. Miren, por ejemplo, esto es un pantallazo de hace unas semanas. Y si ustedes se fijan, el tamaño de los círculos es el tamaño de la población. O sea, estos países, por ejemplo, este es China, aquí donde está mi cursor, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos ver? Tanto si clasificamos por región, vemos que Europa y Norteamérica, este es Estados Unidos y este es Canadá, son los países que están en la delantera en aplicación de las dosis. Este es porcentaje de población con las 2 dosis. Okay. Entonces, tanto como la clasificación regional, como la clasificación por ingreso, y podemos ver que por ingreso, entonces son los países de alto ingreso que tienen mayor proporción de población con las 2 dosis, y grandes excepciones, por ejemplo, aquí está República Dominicana, recuerdo del gráfico que somos los países que mejor, pero tenemos muy poca incidencia a nivel del número de población. Sin embargo, los países de ingreso medio y de ingreso bajo, aunque inciden poco en la cantidad global, en la población global, siguen presentando mayores rezagos en la aplicación de las dosis. Deja mucho que desear el esquema de distribución y los principios de la cooperación sobre los cuales se ha construido la agenda. Pero nos deja una reflexión nacional también. Nos dice también gran parte de la culpa está en nuestra cancha. Está en que los países también deben de invertir o reorientar la inversión y ampliar la discusión sobre la inversión en investigación y desarrollo, incluir estas líneas de investigación referentes a las vacunas. Ya antes de la pandemia, 1/3 de las metas de los ODS iban solamente 1/3 iban en la trayectoria adecuada. Ahora hay que repensar la agenda. Okay. Entonces hay que continuarla y repensarla. Ahora lo sistémico es la prioridad. Pueden existir muchos programas exitosos, pero si los programas no atienden cuestiones sistémicas, estamos dándole una mirada de corto plazo a temas que son estructurales. Y eso es simplemente pasarle pañito de agua tibia a problemas que son de mucha seriedad y mucha gravedad, que no se solucionan con programas puntuales. Entonces, la calidad de la política pública está al centro de la discusión, y la calidad de la participación de los actores y de la interconexión de las dimensiones. Miren, si ustedes supieran,
Yo siempre veo las universidades como un caldo de cultivo para generar el ciudadano del futuro, ¿verdad? Entonces, en las facultades y en nuestras escuelas de cada una de las carreras está también una tarea de ser cada vez más integrales. ¿Qué tanto en los programas de formación incorporamos miradas de otras carreras? ¿Qué tanto el economista se forma con visión de cientista político, con visión de salud, con visión de biólogo, con visión de estadística, con visión de antropología y viceversa? ¿Qué tanto otras carreras se alimentan de saberes de la economía? Entonces, en la medida que produzcamos entes de la sociedad con una visión holística, no sesgada de los problemas, en una mayor medida vamos a estar generando el capital humano que mañana atiende estos problemas desde las instituciones y las organizaciones con una visión mucho más integradora. Entonces, las universidades con este tipo de espacios y con la formulación de sus programas tienen una gran incidencia de largo plazo en la capacidad que tienen los países de ver de manera sistémica los problemas. Y quiero cerrar diciendo que así como todos estos elementos son importantísimos, sin datos, sin capacidad estadística, no hay, yo lo puse ahí para llamar la atención, sin datos no hay vida. Y es que precisamente ninguno de estos problemas se pueden atender efectivamente si no se cuenta con la evidencia. Pero esa evidencia es muy fácil decirla con la boca. Que se debe contar con la evidencia. Un estudio, una tesis como la que presentó Eddie anteriormente, donde ustedes vieron que él accesó a información del Centro de Huracanes de Estados Unidos y a información de producción y cosecha agrícola del Ministerio de Agricultura. Ninguna de esas dos variables. Si una de esas dos variables no hubiera estado disponible, él no puede hacer su tesis y sus hallazgos y sus recomendaciones. Entonces, la capacidad estadística que requiere el Ministerio de Agricultura, porque eso es un registro administrativo con el cual se construye esa estadística, y el Centro de Huracanes de Estados Unidos, que con un alto componente tecnológico recoge esa información de los vientos, es la que permite hacer ese tipo de análisis. Multipliquen eso por cientos de ocasiones en las cuales las temáticas requieren alimentarse de información estadística para sacar conclusiones, para aplicar modelos, para sacar evidencia y hacer recomendaciones. Y muchas veces la política pública requiere de ese, muchas veces no, siempre la política pública requiere de esa evidencia para poder formular. Y créanme, lo digo sin miedo, no se crean que el Estado sabe tanto como mucha gente cree que sabe. El Estado necesita de esas evidencias para formular adecuadamente sus políticas. Muchas veces se comete el error de tener una visión miope y limitada cuando se está detrás de un escritorio con mucha información de segunda mano, sin acceso necesariamente a los territorios, a los fenómenos, a las evidencias que pueden generar los análisis. O sea, hay mucha capacidad de análisis que tiene que seguirse fomentando, pero no hay análisis sin estadística. Y tampoco hay estadística sin necesidad de análisis, porque no se va a hacer producción estadística para que nadie la utilice. Entonces, ese liderazgo es de todos y hay que seguir fomentando esto. Nuestra hoja de ruta como país ya se encontraba en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Déjenme decirlo. Hoy día, si los ODS en el 2015 no hubieran sido aprobados, vamos a ponernos fatalistas, ¿verdad? Vamos a decir, no hay ODS. Y probablemente, si nos afecta una pandemia en el 2020 y en el 2021, el 20 de julio del 2021, está Omar Herrera haciendo una charla sobre temas de impacto de la pandemia, yo perfectamente estuviera haciéndolo en base a la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque tenemos 4 dimensiones, 6 políticas transversales, 20 y tantos de reformas, 3 pactos nacionales que ya estaban contemplados y que tienen una mirada interdisciplinaria, intersectorial, de largo plazo, que puede ser perfectible, claro que sí, pero ya contiene en sí mismo los componentes del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Entonces, yo diría, y aunque abogo por los ODS y la implementación adecuada de sus principios en el país, sin embargo, nuestra hoja de ruta verdadera, que tiene dientes, que tiene arrastre y en la cual tiene
se desparrame a nivel institucional, es nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, llamar a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que ustedes puedan compartir de esta conferencia, de que la misión es seguir comprometidos con los principios que en ella ya están y aprovechar los aprendizajes que nos dejan los ODS, pero para que como país continuemos nuestra ruta, que ya de por sí era bastante retadora y que requiere ajustes y que requiere repensar el futuro de cara a la nueva realidad. Con eso yo termino y les agradezco infinitamente que me hayan escuchado todo este tiempo. Maravillosa ha sido la ponencia de nuestro panelista principal para hablar de desarrollo sostenible, el maestro Omar Herrera. Agradecemos por su disposición en este día. En este segmento de la conferencia estaremos dando la oportunidad a 3 personas para que lo puedan interpelar y conocer un poco más a fondo de lo que es el desarrollo sostenible y el impacto que ha tenido el COVID-19. Para esto, estaremos solicitando que los interesados en interpelar al maestro Omar Herrera reaccionen levantando su mano. Yo quisiera hacer un comentario a la presentación del maestro Omar Herrera, si me permiten. Adelante, maestro Siriaco. Yo quisiera reforzar una parte que él presentó. Primero, quiero felicitarlo, ¿no?, por esa extraordinaria presentación. Yo sé que él es bastante conocedor y estudioso de los objetivos del desarrollo sostenible y él planteó algo interesante que nos debe poner a reflexionar, no solamente en la República Dominicana, sino también en toda la región, que es el tema de la manufactura de las vacunas. Y es obvio que hay que diferenciar 2 elementos, ¿no? El elemento que tiene que ver con la manufactura y el otro es con la parte de la generación de la vacuna. Y eso está mucho más concentrado. Está mucho más concentrado porque solo 3 o 4 países están haciendo investigaciones y han creado vacunas. Y hay otros que por su característica están manufacturando las vacunas. El caso, por ejemplo, de Argentina, México, la India, pero son vacunas cuyas investigaciones provienen de Estados Unidos, del Reino Unido, el caso de China. Entonces, yo lo que creo que esto debe llamar muchísimo a la reflexión a países del área, de la región, donde prácticamente no hay ninguna vacuna de manufactura de origen latinoamericano, excepto Cuba, que ha hecho un esfuerzo importante, lo cual refleja un apoyo a la investigación y al desarrollo. Nuestras universidades no están en eso, y es lamentable eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos propensos básicamente a los países desarrollados. Y eso no quita capacidad de acción. Siempre estamos a la cola. Incluso Europa, sacando al Reino Unido. Entonces, yo creo que eso debe llamar a la reflexión. Porque por lo menos debe haber 1 o 2 organismos regionales. No sé, quizás en países de la región, países de desarrollo, quizás con un nivel de desarrollo como Brasil, como Argentina, y que exista un nivel de colaboración, pero prácticamente la pandemia lo que ha desvelado es nuestra falta, obviamente, de sistema de innovación, de investigación, de desarrollo, y estamos propensos realmente a cualquier situación que los países desarrollados nos presenten. De manera que quería hacer ese comentario a propósito de un cuadro que tú presentaste con respecto a la manufactura de las vacunas. Gracias y excelente presentación, maestro. Muchas gracias, maestro Antonio, por su intervención. A continuación estaremos cediendo este espacio de interpelación para la maestra Edita Rodríguez.
Gracias, muy amable. Bueno, felicito realmente a Omar. Me interesa mucho el tema porque precisamente estoy haciendo una investigación de un organismo cooperante que estamos trabajando. Y fíjate que me cayó como anillo al dedo porque precisamente hoy estaba revisando el informe, el último informe de 2020 que publicó el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, que está enfocado sobre todo en lo que es el istmo centroamericano, o sea, todo lo que es Centroamérica y República Dominicana. Y particularmente me llamó la atención una aseveración que ellos hacen dentro de su informe, y es que esta crisis del COVID, en lo que se refiere a Centroamérica y República Dominicana, la contracción económica que ha generado, que para ellos es la más grande que ha vivido la región en su historia reciente, según ellos supera la crisis de la deuda de los años 80 y la crisis financiera del 2009. Y no sé qué piensa Omar al respecto, si tú entiendes que realmente puede ser comparada con la crisis, sobre todo de los años 80, ¿verdad? De la deuda. Por otra parte, bueno, esa sería la pregunta, pero por otra parte también quiero decir que en ese informe, ellos, aunque es de paso que lo hacen de manera tangencial, porque el fin del informe realmente enfocarse en los efectos del COVID a nivel general, pero también trata lo que ha sido el impacto en la vida y la salud de las personas de la región. Y ellos se enfocan mucho en el tema, sobre todo, del déficit fiscal que ha generado y los impactos de este déficit fiscal en estos países. Pero vuelvo y digo, dentro del análisis que ellos hicieron del impacto del COVID en la región y dentro de sus conclusiones, lo que más me llamó la atención fue la comparación de esta crisis con lo que fueron los efectos de la crisis de los 80, la crisis financiera internacional del 2009 y la crisis de los 80, que fue la crisis de la deuda. Entonces me gustaría escuchar qué cree Omar de ese planteamiento, de esa idea del Banco Interamericano en su informe del 2020. Gracias, profe. Gracias por escucharme ahí la presentación. Yo también invitaría a esta reflexión al profesor Siriaco, a la profesora Agnes, que me acompañen con sus visiones ahí, pero a mí me parece que no es del todo comparable, ¿verdad? Por las mismas causas que tuvo la crisis de la deuda en el 80 y en la década de los 80, y también, y la profe Ana también, que me ayude ahorita ahí. También la crisis del 2008 por su índole financiera también tiene un origen distinto, y aquí el fenómeno de impacto conjunto de oferta y demanda que vimos por naturalezas epidemiológicas, como que dota de otras características a la crisis, que se ve reflejado en el ámbito económico, pero definitivamente que no su solución o sus efectos van hacia otras dimensiones, y precisamente por las implicancias que tiene, como hablaba yo ahí en la presentación, va a requerir una recuperación mucho más allá que lo económico. Lo económico va a tener su propio curso y va a tener en la medida de la normalización de la economía, pero son aspectos institucionales que se ven debilitados y de temas de desarrollo que van a requerir inclusive un compás mucho mayor de recuperación. Esa es por lo menos mi expectativa, tratando de no ser negativo, tratando de no ser pesimista, más bien de alertar sobre las implicancias que va a tener para el desarrollo. Yo no lo veo del todo comparable, aunque muchos de los efectos sí son, y de las limitaciones que caracterizaron la crisis de los 80 y de la crisis internacional del 2008 y 2009, sean compartidas. Sin embargo, aquí me parece de mayor impacto, de mayor alcance y de otras dimensiones involucradas, más allá que las económicas, financieras y de la deuda, como fue la de los 80. Bien, bien. Bueno, a mí me parece que la respuesta de Omar más o menos es coherente con lo que puede analizarse en función de lo que está planteando Edita. Yo creo como él que son dos fenómenos con dimensiones y características distintas, y que el impacto económico también hay que medirlo en esas dimensiones y en esas diferencias, independientemente de que a fin de cuentas siempre afectaron
a precisamente lo que tenían menos posibilidades de enfrentar la situación, en cualquier caso. Así Pero es. yo realmente lo que quería era decir, Omar, dos cosas importantes. Primero, oye, tú tienes un rato, un recorrido largo. A mí me parece que no creo que se te quedaran algunos elementos por plantear. Ha sido un recorrido muy completo, muy amplio. Ha sido una presentación que tú evidentemente lo hiciste con mucho gusto, con mucho conocimiento. Y realmente sí, yo no me paré de aquí, tú debes haberte dado cuenta que me plantea o escuchar en la presentación. Y sobre ella solo puedo decir lo siguiente, Omar. Mira, estamos hablando del impacto del COVID a propósito de los objetivos sostenibles, pero, pero lo que nos llama la atención sobre estos objetivos es que sí, de haberle puesto la atención adecuada, de haberle de verdad dado el seguimiento sistematizado, de verdad haber materializado y ejecutado los resultados de esos objetivos, no, probablemente los impactos fueran más suaves y las situaciones fueran menos difíciles. Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué te puedo contar? Ahora ocurre un fenómeno en Alemania, y estamos hablando de Alemania, ¿verdad? Entonces tienen una catástrofe donde cientos de muertos. Angela Merkel decía, no hay palabras para explicar eso. La lengua alemana no tiene palabras para explicar eso. Entonces la pregunta es, ¿estamos hablando de un país desarrollado? Estamos hablando de un país con condiciones y capacidades de respuesta que ha podido responder a momentos muy críticos del desarrollo histórico, económico, nacional e internacional de Alemania. Entonces nosotros no pensamos, vaya, pero entonces hay que repensar muy bien esto de los objetivos sostenibles, porque cuando hablamos de sostenibilidad es de verdad que tenemos que considerar los elementos más impactantes. Ahora tenemos la pandemia encima, pero los fenómenos naturales han sido verdaderamente desastrosos. Ahorita hablaba Eddie en su presentación sobre el impacto, por ejemplo, para un país como el nuestro de los huracanes. Realmente, hasta la cuanta, un país como el nuestro no va a tener respuesta a un fenómeno que ya sabemos que todos los años lo vivimos en una magnitud o en otra. Entonces, pienso que sí, que ciertamente tú tienes razón al detenerte, al hacer un recorrido de esa naturaleza con tantos elementos importantes, no solamente del impacto social, sino, como estoy planteando ahora, todos los otros impactos que pueden tener otros tipos de fenómenos que a fin de cuentas van a tener impactos económicos y sobre todo van a afectar efectivamente a lo que tienen menos capacidad de respuesta. Entonces yo también como ciriaco te quería felicitar no solamente por la presentación hecha con tanta, digamos que con tanta pasión, con tanto afecto, me pareció muy bien por ti. Sé que es tradicional, tengo que rescatar eso también, tú eres uno de los que siempre está dispuesto. Ayer oíamos a Francisco, yo creo que ustedes son unos jóvenes que son un fruto de nuestra escuela, que siempre tienen una capacidad que tiene una disposición, que tiene una capacidad de contribuir con sus compañeros estudiantes, eso también es muy valioso. Quiero terminar ya diciendo, mira, una de las cosas que ha dejado claro esta jornada que hemos estado haciendo de festejo del Día del Economista es esa manera armónica en que profesores y estudiantes hemos tratado de insistir en motivar a la investigación, en motivar al alcance, en motivar el crecimiento, en motivar. Entonces, que los jóvenes profesores nuestros den esa respuesta es un estímulo, pienso yo, muy grande para su generación relevo. Nosotros los que ya somos de una generación, a lo que ustedes han respondido, nos sentimos, bueno, ustedes saben, muy orgullosos, nos sentimos bien. Entonces esperamos que esta generación que va creciendo, que es la relevo de ustedes, pueda seguir esos pasos, ¿verdad? De estar siempre dispuesto no solamente a cooperar y ayudar al país, a apoyar a la teoría, apoyar la carrera, sino también contribuir a que realmente todos sus conocimientos se traduzcan en bienestar para la gente. Entonces yo realmente me siento muy complacida de tu presentación, me da mucho gusto y esta jornada de nosotros ha tenido ese nivel de armonía que para mi condición de directora, que tengo compromiso con que los estudiantes estén suficientemente motivados para que sigan esos pasos, es un buen ejemplo y me complace sobremanera. Así que, Omar, te felicito y creo que efectivamente vamos a tener que poner la suficiente atención no solamente ahora con la pandemia, sino los otros aspectos de los fenómenos naturales, incluido lo planteado esta tarde, para que nosotros demos respuesta y estemos ahí, que de alguna manera efectivamente vamos a apoyar de las universidades, aunque no sea del Estado. Está muy bien por ti. Richard. Muchas gracias, maestra Agnes, por su intervención.
Agradecido con cada uno de ustedes, maestros, autoridades administrativas, maestro Omar Herrera y demás público en general por asistir a esta magna conferencia. De verdad que sí. Esperamos que nos podamos ver en otra ocasión. Mañana seguimos conectados a las 5, a las 7, con otras conferencias que sé que vamos a disfrutar en gran manera. Este es el final de una gran conferencia. Sé que nos encantaría continuar debatiendo y conociendo qué será de nuestro futuro y el de nuestras generaciones, pero hemos llegado al final. Sin más que agregar, me despido en nombre de la ASOECO.